Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia Hindi, soy médico oncólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en primer lugar quería agradecer a la Asociación Vida por esta invitación y felicitarles por la iniciativa de organizar estos webinars. En los próximos minutos intentaré darles una perspectiva general del angiosarcoma, tanto de su biología como de las principales opciones terapéuticas que existen en el presente y que se están desarrollando de cara al futuro. Este será el esquema que seguiremos durante la charla y comenzaremos por aspectos generales sobre epidemiología y patogénesis, causas del angiosarcoma. El angiosarcoma o los angiosarcomas son uno de los subtipos histológicos dentro de la gran familia de los sarcomas. Como saben, los sarcomas incluyen más de 80 entidades diferentes y, en general, considerándolas a todas juntas, representan menos de un 2% de todos los tumores malignos del adulto. El angiosarcoma es uno de los sarcomas vasculares que existen y dentro de esa familia de sarcomas vasculares están descritas otras entidades que es importante conocer porque muy frecuentemente hay que hacer el diagnóstico diferencial entre ellas, como son el hemangiendotelioma, los distintos subtipos de hemangiendotelioma, el sarcoma de la íntima o el sarcoma de Kaposi. Como decíamos antes, los angiosarcomas son enfermedades consideradas y definidas como enfermedades raras. Las enfermedades raras son aquellas que tienen una incidencia anual por debajo de los 6 nuevos casos por 100.000 habitantes y por año. En el caso del angiosarcoma, los datos que tenemos de registros oficiales son muy escasos y quizá la referencia en muchos casos es el registro americano, que es el SER, y en el caso del angiosarcoma, pues los datos que yo he podido encontrar hacen referencia solo a una parte de los angiosarcomas, que son los cutáneos, pero que son probablemente los más frecuentes, y como ven aquí, pues en cualquier caso la incidencia está por debajo de 3 nuevos casos por 100.000 habitantes año. Algunos datos hablan de unos 300 casos de angiosarcoma nuevos al año en Estados Unidos, que es un país con más de 300 millones de habitantes, con lo cual en España pues la incidencia esperada es de unos 40 casos nuevos al año o menos. Y como decíamos antes, pues los angiosarcomas constituyen un pequeño porcentaje de todos los sarcomas de partes blandas. Este diagrama que ven aquí representa los subtipos más frecuentes, que son el sarcoma pleomórfico indiferenciado, los liposarcomas, los leiomiosarcomas, y luego tenemos toda una plétora de distintos subtipos en el que el angiosarcoma está representado aquí y, como decíamos, pues está en torno al 2-3% de todos los sarcomas. Esta enfermedad es uno de los sarcomas donde hay descritos más factores de riesgo, porque en la gran mayoría de los sarcomas la causa del desarrollo de esa enfermedad es desconocido. También ocurre en el angiosarcoma, la mayoría de los casos son esporádicos y no se sabe por qué ocurren, pero sí que están descritos determinados factores de riesgo. Probablemente los más importantes son los que vemos en esta diapositiva. La exposición a radiaciones, ya sean radiaciones ionizantes como las que se utilizan para el tratamiento de determinadas enfermedades, es decir, la radioterapia. Frecuentemente, y como veremos más adelante, los angiosarcomas que se producen después de radiación, por ejemplo, para pacientes que han recibido tratamiento por cáncer de mama localizado. Ahora un poquito más adelante hablaremos de eso. O las radiaciones ultravioleta. No olvidemos que el sol emite radiaciones ultravioleta y esto, como veremos más adelante, tiene implicaciones que pueden ser incluso implicaciones pronósticas y terapéuticas. Un cuadro clásico de angiosarcoma también es aquel que se produce en el contexto de linfedemas crónicos. Es el síndrome de Stewart-Treves, es un síndrome descrito por estos dos médicos y esto puede ocurrir, lo más frecuentemente es que ocurra en casos de pacientes que tienen linfedemas crónicos después de haber sido sometidos a una linfadenectomía terapéutica, por ejemplo, los vaciamientos axilares en los cánceres de mama localizados, que ahora es una maniobra que se hace cada vez con menos frecuencia y en pacientes mucho más seleccionadas, pero antes era una práctica habitual en todas las pacientes que se operaban de un cáncer de mama, se hacía una linfadenectomía axilar y eso pues en muchos casos llevaba a que la paciente posteriormente desarrollara un cuadro de linfedema en el brazo. Ese linfedema también puede ocurrir
como consecuencia de la radioterapia que se recibe en axila. Y un pequeño porcentaje de los pacientes con linfedema, por esas razones, en torno a un 0,5%, 1% de los pacientes con linfedema crónico pueden llegar a desarrollar angiosarcomas en ese contexto. Y existen también síndromes congénitos muy infrecuentes del linfedema crónico. Nosotros tuvimos un paciente que desarrolló un angiosarcoma en el contexto de esa extremidad que había durante muchos años sufrido pues, unas altas presiones debido al acúmulo de linfa. Hay distintas sustancias químicas, como las que ven aquí escritas, el cloruro de vinilo, el dióxido de torio o el arsénico, que están relacionadas con el desarrollo de angiosarcomas, sobre todo viscerales, específicamente los hepáticos, y eso, pues, aunque es raro, pues existen ciertas profesiones que tienen una exposición profesional a estos tóxicos y está descrito que pueden ser factores de riesgo. Y están descritos también síndromes hereditarios. El síndrome de Li-Fraumeni, que se produce por mutaciones, alteraciones en P53, o el síndrome de Maffucci, o el síndrome de angiosarcoma hereditario relacionado con mutaciones de POT1, que un poquito más adelante describiremos brevemente. Pero como decimos, en la mayoría de los casos, las causas del desarrollo del angiosarcoma en ese paciente son desconocidas. Respecto a la presentación clínica, es importante destacar que, como ocurre con la mayoría de los sarcomas, los angiosarcomas pueden desarrollarse en cualquier parte del organismo y eso dificulta el manejo, el diagnóstico, porque estos pacientes pueden llegar a través de múltiples especialistas, dermatólogos, traumatólogos, cirujanos, y hace que todo esté un poco más difuso y que la educación a los especialistas también sea más un reto para los expertos en sarcoma, que tenemos que hablar con mucha gente. Algunas de las localizaciones más frecuentes son el cuero cabelludo o la cara y la cabeza y cuello, la mama, ya sean tumores primarios de la glándula mamaria o tumores cutáneos en la región mamaria, la pared torácica, sobre todo en los casos de angiosarcomas secundarios, o extremidades o las vísceras, es decir, en cualquier parte del organismo. Desgraciadamente, y como muchos ya desgraciadamente saben por experiencia, los angiosarcomas son una familia de enfermedades muy agresivas, con un riesgo sistémico muy alto. Eso quiere decir que un importante porcentaje de los pacientes desarrollan metástasis, aunque se diagnostiquen con tumores en estadios localizados. Y clínicamente la presentación puede ser muy variable. Puede aparecer cuando se trata, por ejemplo, de un angiosarcoma profundo en una extremidad, como una masa de rápido crecimiento, o en el caso de los angiosarcomas cutáneos, que es la figura que representa la fotografía, es típico el desarrollo de lesiones violáceas, que al principio muchas veces se confunden con hematomas o con que la paciente pues eso, haya tenido algún traumatismo. Suelen ser multifocales y suelen tener un crecimiento rápido. Claro, si yo, que me dedico a esto, veo una paciente que tiene un antecedente de un cáncer de mama y tiene un linfedema y viene así a la consulta, según la veo, yo ya estoy sospechando un angiosarcoma, pero la realidad es que como esta enfermedad es tan poco frecuente, pues esa sospecha clínica no es tan inmediata en la mayoría de los pacientes, y hasta que bueno, pasan unos meses y esas lesiones van progresando, pues a veces el diagnóstico se demora un poquito más. Pasamos ahora a las alteraciones, cuáles son las bases moleculares de esta enfermedad. Y aquí eh, estoy contenta relativamente contenta, porque veo que en los últimos años hay mucho movimiento en este sentido y estamos avanzando mucho en el conocimiento de las bases moleculares de esta enfermedad, y eso pues, nos va a facilitar el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, que algunas de ellas ya están en marcha, y en los próximos años seguramente también tengamos nuevas opciones de tratamiento. Y en estos avances en el conocimiento de las bases moleculares del angiosarcoma han tenido que ver mucho, entre otras cosas, los pacientes. Y esta es una iniciativa de la que no voy a hablar demasiado porque hay un webinar específico dedicado a ello, que es el Angiosarcoma Project, que es una iniciativa que parte de los pacientes con angiosarcoma. Esta iniciativa, que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero en la que pueden participar pacientes de todo el mundo,
ha buscado recoger muestras de angiosarcomas para hacer análisis genómicos profundos de la enfermedad y ha conseguido, y se publicó el año pasado, analizar pues un número bastante respetable de muestras. En 47 muestras se hizo el análisis más completo y ese análisis ha dado pues mucha información que ahora veremos un poquito más adelante. Otro estudio también recientemente publicado, unos meses después del reporte del Angiosarcoma Project, es este otro estudio colaborativo de un grupo de Singapur en el que se ha hecho también un análisis múltiple a muchos niveles, tanto transcriptómico como inmunohistoquímico, como de carga tumoral, carga mutacional tumoral, en el que también se han analizado pues, una muestra respetable de angiosarcomas. Y estos nuevos análisis genómicos pues nos han puesto de manifiesto mutaciones que ya conocíamos y que ya estaban relacionadas, ya estaban descritas en el desarrollo de los angiosarcomas, como son las mutaciones de MYC, que esta es una característica asociada a los angiosarcomas relacionados con radioterapia y es útil porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial de certeza en estos pacientes, pero también se han desarrollado alteraciones en otras vías moleculares, algunos ya estaban descritos, como las mutaciones en KDR, que es el gen que codifica la proteína VGFR, que es una proteína relacionada con una vía de angiogénesis, PI3K, que es una vía molecular muy implicada en cáncer en general y relacionada con proliferación celular, P53, que es el gen que decíamos antes que está mutado en los pacientes con el síndrome de Li-Fraumeni, pero que también puede estar mutado a nivel del tumor en muchos otros angiosarcomas, sobre todo los angiosarcomas que no surgen en la mama. Y en los últimos 2-3 años, bueno, en otras enfermedades en los últimos 5 o 6 años, pero en los sarcomas en los últimos 2-3 años, está tomando especial protagonismo el análisis de la carga mutacional tumoral. ¿Qué quiere decir eso? El número de mutaciones que acumulan el ADN de determinados tejidos. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que este es un factor relacionado con la respuesta a inmunoterapia. Y, por ejemplo, en melanoma está muy descrito que se relaciona con la respuesta a fármacos de inmunomodulación. Pues lo interesante es que en los últimos años estamos viendo que algunos pacientes con angiosarcoma tienen tumores con un índice mutacional muy alto, especialmente aquellos pacientes que tienen angiosarcomas desarrollados en el cuero cabelludo o en cabeza y cuello, y especialmente aquellos pacientes en los que esos angiosarcomas se relacionan con el daño celular por radiaciones ultravioleta. Y en ese otro estudio realizado en Singapur que comentaba antes, se ha visto que esa relación con los rayos ultravioleta tiene incluso un impacto pronóstico. Los pacientes que tienen angiosarcomas que se desarrollan por haber recibido radiaciones ultravioletas tienen angiosarcomas que tienen un pronóstico mejor respecto a aquellos pacientes que tienen angiosarcomas que no se relacionan con la radiación ultravioleta. Esto era algo que ya clínicamente sabíamos. Los pacientes con angiosarcomas de cuero cabelludo muy frecuentemente son pacientes ancianos, muchas veces son pacientes hombres calvos que han recibido una radiación directa en el cuero cabelludo porque no tienen pelo que les proteja, y sabíamos que esos pacientes tenían angiosarcomas que a veces eran un poco más indolentes, que respondían a terapia con taxanos durante tiempos más prolongados, pero ahora entendemos cuáles son las bases moleculares. Ahora entendemos que molecularmente esos tumores son distintos de otros angiosarcomas, es decir, nuestra observación clínica ahora ya tenemos un racional biológico que nos explique que efectivamente son enfermedades diferentes. Pues como representa este diagrama, en el estudio que se hizo en Singapur, en el que se analizaron 68 muestras, se hizo RNA-seq, se pudieron, al analizar los perfiles de expresión génica de esas muestras, dividir los tumores en función de esos perfiles de expresión génica en 3 grupos, en 3 clústeres, que son estas que están representadas aquí, que tenían características clínicas diferentes,
tenían un origen, una etiología diferente, algunos eran angiosarcomas primarios, como los del clúster 1 y 3, y otros eran angiosarcomas secundarios a radiación. Y este análisis genómico ha puesto de manifiesto pues, que puede haber potencialmente 3 tipos molecularmente diferentes de angiosarcoma. ¿Por qué esto es importante? Pues porque algunos de estos clústeres, algunos de estos angiosarcomas, algunos de estos pacientes tienen tumores con una carga mutacional elevada que se relacionan con las radiaciones ultravioleta y que tienen alteraciones de las vías de señalización del sistema inmune muy alteradas. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque nos pueden dar pistas respecto a opciones de tratamiento que ya utilizamos en otras enfermedades, como es la inmunoterapia, que podrían ser muy útiles en estos pacientes y luego hablaremos un poquito de cuáles son esas opciones. Otras alteraciones que se han descrito en los últimos años son los reordenamientos de ZIC. Este es un gen que está reordenado también en algunos sarcomas de células pequeñas que antes se llamaban Ewing-like, como son los reordenamientos de Thick-Dux, es otro partner el que se reordena en este caso. Y esto fue un hallazgo del grupo del Memorial de Nueva York, en el que vieron que había algunos pacientes con angiosarcomas, que frecuentemente eran pacientes jóvenes, con angiosarcomas que surgían bien en vísceras o bien en tejidos, en partes blandas, en extremidades, que tenían estas alteraciones moleculares. Es decir, que hay un subgrupo de angiosarcomas que se deben a estos reordenamientos. Y otro subgrupo de angiosarcomas, en este caso angiosarcomas cardíacos, se han relacionado con mutaciones de POT1. Y esto lo quiero destacar porque, por 2 razones. Primero, porque este es un síndrome de angiosarcoma cardíaco hereditario, por lo tanto, tiene implicaciones importantes de diagnóstico familiar para hacer diagnóstico potencialmente precoz en estas familias. Esto es excepcional, excepcional y rarísimo. Y la segunda razón por la que destaco esto es porque es un descubrimiento de un grupo de investigación del CENIO y un descubrimiento español siempre hay que destacarlo. Como veis en esta figura, esta es el árbol genealógico de una familia en el que había varios casos de angiosarcomas cardíacos y eso llevó a pensar a los especialistas en diagnóstico genético que en esa familia tenía que pasar algo. Hicieron un diagnóstico en línea germinal y vieron que los pacientes tenían mutaciones en línea germinal de POT1. Por lo tanto, y esto es un hallazgo de los últimos también 5 o 6 años. Por lo tanto, hemos pasado de una situación en la que teníamos un grupo de pacientes que denominábamos pacientes con angiosarcoma y tratábamos y manejábamos y creíamos que todos eran iguales, a una situación en la que nos dimos cuenta que había perfiles clínicos diferentes, que había pacientes que tenían angiosarcomas secundarios a radiación, que frecuentemente eran en pared torácica, con antecedentes en pacientes, lo más frecuente, con cánceres de mama previos, y había otros pacientes que tenían angiosarcomas primarios. Y dentro de los angiosarcomas primarios, pues se empezó a relacionar los angiosarcomas hepáticos con los tóxicos que hemos comentado antes y el grupo de angiosarcomas de cuero cabelludo, pues lo que hemos dicho antes, pacientes ancianos, tumores un poquito más indolentes. Eso era el conocimiento que teníamos pues hace 10 años y en los últimos años pues estamos siendo capaces de distinguir subtipos de angiosarcoma no solamente basados en el comportamiento clínico, sino basados en las vías moleculares que están alteradas y en los procesos celulares que están alterados, sobre todo en la relación con el microambiente y con el sistema inmune. Y esto pues nos hace tener una disección de la enfermedad mucho más específica que antes, que nos va a llevar, espero, en los próximos 2-3 años a hacer un tratamiento mucho más específico. Pasando al manejo de estos pacientes, ya hemos dicho antes que esta es una enfermedad muy agresiva, muy infrecuente, que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, que puede tener, como hemos dicho, diferentes causas y diferente background molecular, y eso hace que el manejo de estos pacientes sea especialmente complejo y por lo tanto pone de manifiesto que el manejo de estos pacientes tiene que ser de manera mandatoria en grupos expertos multidisciplinares que tengan experiencia en esta enfermedad. Cuando un paciente se diagnostica con enfermedad localizada, como cualquier paciente con sarcoma, las decisiones terapéuticas que
realicen tienen que ser siempre multidisciplinares, es decir, en el seno de un comité en el que participen todos los especialistas implicados tanto en el diagnóstico, los radiólogos, los patólogos, como en el tratamiento, los cirujanos, los oncólogos radioterápicos. Es importante, como hemos dicho antes, que el diagnóstico patológico lo dé un patólogo experto en sarcomas. ¿Por qué es importante esto? Pues porque un patólogo experto en sarcomas va a ser capaz de distinguir un angiosarcoma de otras entidades, de un hemangioendoterioma epitelioide, de un sarcoma de la íntima, y va a tener acceso a técnicas moleculares que le permitan hacer ese diagnóstico con seguridad o que le permitan hacer pruebas confirmatorias, como es el caso de las mutaciones de MYC para confirmar angiosarcomas relacionados con radioterapia, o técnicas moleculares que le permitan hacer el diagnóstico diferencial con hemangioendoterioma epitelioide, como es el caso de TFE3, o MDB2, como es el caso del sarcoma de la íntima. Cuando un angiosarcoma se presenta localizado, es fundamental que se planee una cirugía amplia, una cirugía que sea capaz de resecar toda la enfermedad. Y esto es importante porque tiene un valor pronóstico, es decir, aquellos pacientes que se operan de manera correcta y completa tienen más opciones de no recaer y más opciones de sobrevivir que aquellos pacientes que se diagnostican de manera, o sea, que se tratan de manera incompleta o con margen a efecto o en fragmentos. Y esto es algo que ya sabemos en todos los sarcomas, pero que puso de manifiesto el grupo francés en este report específicamente en angiosarcomas localizados. Aparte de la cirugía, los pacientes con angiosarcomas localizados pueden recibir tratamientos perioperatorios complementarios. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir las opciones de que la enfermedad recaiga. En ese sentido, la radioterapia y la quimioterapia pues pueden discutirse y pueden tener un papel en este contexto. La radioterapia adyuvante, que es la radioterapia que damos después de una cirugía, pues como ocurre en muchos sarcomas infrecuentes, no tenemos ningún ensayo clínico que haya testado su papel de manera prospectiva, que haya comparado los pacientes que no se radian versus los pacientes que sí se radian. Pero el análisis de datos retrospectivos, es decir, cuando se analizan pacientes que se han operado de angiosarcoma, algunos se han radiado, otros no, y se compara cómo ha sido la evolución de esos pacientes, pues sugieren que el papel de la radioterapia adyuvante nos puede ayudar a disminuir las probabilidades de que la enfermedad vuelva a recaer a nivel local. Pero como ocurre muy frecuentemente con la radioterapia, el papel fundamentalmente es de control local y no parece que haya una ventaja en supervivencia de aplicar una radioterapia complementaria. Recordemos además que el riesgo mayor de los angiosarcomas es de recaer a nivel sistémico. Además, es importante recordar que muchos de estos pacientes ya han recibido radioterapia previa. Los pacientes con angiosarcomas secundarios, la gran mayoría de ellos son secundarios a radioterapia por otro tumor y en esos casos a veces puede ser complicado plantear una reirradiación. Complicado no quiere decir que esté contraindicado o que no se pueda hacer. Se debe estudiar la posibilidad de reirradiar, pero como los tejidos tienen una dosis máxima de radiación que pueden recibir, pues a veces no es posible volver a dar una dosis radical de radioterapia. En cualquier caso, la aplicación de una radioterapia complementaria es algo que debe hacerse en un comité multidisciplinar, que debe discutirse. Respecto a la quimioterapia, tenemos el problema que hemos comentado antes. No tenemos ningún ensayo clínico que haya testado la eficacia de la quimioterapia, ya sea preoperatoria como posoperatoria en esta enfermedad. Pero sí sabemos que esta enfermedad es una enfermedad con un riesgo muy elevado de desarrollar metástasis a distancia. Sabemos que es una enfermedad que frecuentemente se diagnostica en situación de enfermedad localmente avanzada y muy frecuentemente multifocal, y sabemos que es una entidad quimiosensible. Y eso hace que frecuentemente a los pacientes con angiosarcomas localizados se les ofrezca la posibilidad de recibir un tratamiento con quimioterapia adyuvante o neoadyuvante si el diagnóstico ha sido previo a la cirugía. Algunas series que se han analizado retrospectivamente sugieren que la quimioterapia podría mejorar la evolución de los pacientes y podría al menos retrasar las recaídas,
sobre todo cuando se dan esquemas de quimioterapia un poquito más prolongados que en sarcomas de partes blandas. Y de hecho, nuestra práctica clínica, tanto del doctor Martín como mía, es en pacientes jóvenes que no tengan contraindicaciones para la quimioterapia, recomendar la aplicación de entre 6 y 7 ciclos de quimioterapia posoperatoria. Pero el diagnóstico de angiosarcoma con enfermedad localizada, desgraciadamente, eh, es algo no demasiado frecuente, y lo que más vemos en la consulta son pacientes que desgraciadamente ya han desarrollado enfermedad a distancia, y por lo tanto tenemos que plantear un tratamiento con un enfoque no tanto curativo como paliativo. Sabemos que los angiosarcomas son una entidad sensible a diversos fármacos, a diversas quimioterapias y tratamientos dirigidos. Frecuentemente vemos respuesta a estos tratamientos. El problema que tenemos y que tienen los pacientes es que esas respuestas duran poco, no se mantienen en el tiempo. En algunos casos sí, pero la norma es que no se mantengan demasiado en el tiempo. Tenemos varias opciones disponibles de tratamiento asistencial que les ofrecemos a estos pacientes, como son las antraciclinas, los taxanos, la gencitabina, las combinaciones de gencitabina y los antiangiogénicos. Y es importante en estos pacientes definir la secuencia de tratamiento adecuada e intentar que reciban todos los fármacos activos posibles a lo largo de su vida. Respecto a las antraciclinas, pues como muchos ya saben, las antraciclinas son el fármaco más importante en el tratamiento de los sarcomas de partes blandas. Tenemos datos de la eficacia de las antraciclinas en angiosarcomas, tanto en monoterapia como en combinaciones. La administración de combinaciones de poliquimioterapia basadas en antraciclina es algo que en sarcomas de partes blandas en general no ha demostrado de manera concluyente que mejore la supervivencia de los pacientes, pero sí que es capaz de prolongar el control de enfermedad en el tiempo, y sí es capaz las combinaciones de quimioterapia de inducir con más probabilidad respuestas objetivas. Y por lo tanto, en aquellos pacientes en los que nosotros necesitemos inducir una respuesta, pues porque el paciente esté muy sintomático, tenga dolor, tenga dificultad respiratoria por la enfermedad, o exista una posibilidad de que si el tumor se hace un poquito más pequeño pueda hacerse un rescate quirúrgico, en esos casos sí que aconsejaremos, y el paciente lo pueda tolerar obviamente, en esos casos sí que aconsejaremos una combinación respecto a una antraciclina en monoterapia. Los resultados de la primera línea, pues como vemos aquí, son de control de enfermedad que no es desgraciadamente muy prolongada en el tiempo, dependiendo del estudio, se habla de entre 3 y un poquito menos de 6 meses. Y tenemos que tener siempre en cuenta que los pacientes que ya han tenido un cáncer de mama es muy probable que ya hayan recibido antraciclinas, por lo tanto a veces no podemos utilizarlas nuevamente cuando se produce el diagnóstico de angiosarcoma. Las antraciclinas son fármacos ampliamente conocidos y ampliamente usados. Conocemos sus efectos secundarios: caída de pelo, bajada de defensas, potencialmente cardiotoxicidad, pero bueno, es un fármaco que es útil y que debe utilizarse siempre que se pueda en esta enfermedad. Los taxanos es otra familia de fármacos que no utilizamos frecuentemente en sarcomas de partes blandas, sí en Estados Unidos, que hay mucha tradición de utilizar el docetaxel, pero en Europa en el tratamiento de sarcomas de partes blandas se utilizan mucho menos los taxanos, excepto en angiosarcoma, que es el subtipo histológico probablemente más sensible a los taxanos. Sí tenemos ensayos clínicos prospectivos de la eficacia de paclitaxel en angiosarcoma, y este es un ensayo clínico que desarrollaron los compañeros del grupo francés. Es una opción de tratamiento muy razonable en pacientes, incluso en algunos casos en primera línea, sobre todo para aquellos pacientes ancianos que no sean candidatos a antraciclinas, o para pacientes que ya las han recibido, y su actividad pues parece similar a la de las antraciclinas, y probablemente en angiosarcomas cutáneos pues tenga incluso más actividad que en angiosarcomas en otras localizaciones. Respecto a los efectos secundarios, los taxanos quizás se toleran
mejor que las antraciclinas, tienen el problema de la neurotoxicidad periférica, que hace que a veces no podamos prolongar mucho en el tiempo ese tratamiento, pero respecto a otras toxicidades, pues son, por ejemplo, la toxicidad hematológica es mucho más llevadera que las antraciclinas y es un fármaco que en general podemos ofrecer incluso a pacientes de más de 75 años. Y estos son algunos ejemplos de respuestas al tratamiento. Lo que vemos a veces en los pacientes que tienen angiosarcomas cutáneos, vemos que esta, como he dicho antes, era una paciente con antecedente de un cáncer de mama. Se ve perfectamente aquí en esta piel, una piel como de piel de naranja, que es la típica que se produce en los linfedemas crónicos. Y tras inicio de tratamiento, en este caso la paciente recibió gencitabina o Cetaxel, vemos como las lesiones se han aclarado, se han hecho más planas y ese es el típico patrón de respuesta de los angiosarcomas cutáneos. Pueden algunas de estas lesiones desaparecer, pero lo habitual es que se hagan planas, algunas se ponen más claritas, algunas se ponen marronáceas, pasan de algo rojo violáceo a algo más pálido o más marronáceo. Ese es el típico patrón de respuesta. En los últimos años hay algunos ensayos clínicos que están testando el papel de nuevas formulaciones de taxanos, como es el caso del Oraxol, que es un paclitaxel oral. Obviamente es más cómodo porque es oral y el año pasado en ASCO se comunicaron los resultados de este estudio fase 2 que combinaba esta formulación oral de paclitaxel con Encequidar, que es un inhibidor de glicoproteína P. Los resultados de eficacia fueron bastante interesantes, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 9 meses. Y bueno, pues si tenemos una opción de tratamiento que es oral, que es más cómoda, además el perfil de toxicidad de este taxano oral es bastante aceptable, pues podemos tener una opción bastante cómoda de tratamiento para estos pacientes que además nos permita ser más prolongada en el tiempo. La gencitabina, que es un fármaco que utilizamos frecuentemente en sarcomas de partes blandas en general, es también un fármaco que ha demostrado actividad en esta enfermedad, incluso utilizado en monoterapia. Nosotros a veces lo utilizamos fundamentalmente en combinaciones. En España la combinación con dacarbacina es una combinación que se utiliza muy frecuentemente o con docetaxel. Y aquí vemos pues, algunos ejemplos de respuestas importantes al tratamiento con gencitabina. Y los datos de eficacia pues, son también bastante interesantes en este estudio, que fue una serie retrospectiva del Instituto Nazionale di Tumori de Milán. Como hemos dicho antes, los antiangiogénicos también son una herramienta que puede ser potencialmente útil en angiosarcomas y además tiene sentido si sabemos que esto es un sarcoma de origen vascular y además una de las alteraciones moleculares más descritas es la disregulación de la vía de VGFR y de PDGFR, pues hay fármacos que son inhibidores de esas proteínas, pues que tiene sentido utilizarlos en esta enfermedad. Al respecto tenemos algún pequeño estudio, este es un fase 2 del grupo francés que como ven sale muy a menudo en las diapositivas porque es un grupo muy activo en el estudio de los sarcomas, al igual que el grupo español, y ellos testaron la eficacia de sorafenib, que es, bueno, no es un fármaco que esté aprobado para esta indicación, pero tenemos datos de cierta eficacia en angiosarcoma, y el pazopanib, que es un fármaco aprobado en sarcomas y que no tendríamos ningún problema de prescripción, pues también ha mostrado datos de eficacia con control de enfermedad, pues como siempre, desgraciadamente, de algunos pocos meses, pero bueno, algunos pacientes sí tienen un beneficio de este fármaco. Es un fármaco oral. Los tratamientos antiangiogénicos son un poco distintos en sus perfiles de toxicidad a otras quimioterapias y pueden producir pues, subida de tensión, aparición de úlceras de llaguitas en la boca, inflamación de las palmas y de las plantas de los pies, y es menos frecuente que tengan toxicidades hematológicas como la quimioterapia clásica. Este es otro estudio del grupo alemán que testó la combinación del del pazopanib con paclitaxel, es decir, en angiosarcoma también se están testando combinaciones de quimioterapias que tenemos disponibles para ver si las combinaciones son superiores a la administración de la quimioterapia en monoterapia.
Bueno, este estudio mostró unos datos de eficacia aceptables, pero quizá no superiores a lo que puede obtener el paclitaxel en monoterapia, y se cerró prematuramente, pero bueno, tenemos esos datos. Y desgraciadamente en los últimos años ha habido algunos estudios negativos que no han sido capaces de demostrar que añadir dos fármacos antiangiogénicos, porque uno puede pensar, pues si los antiangiogénicos son activos y además la angiogénesis es muy importante en angiosarcoma. La angiogénesis quiere decir la generación de nuevos vasos sanguíneos. Es muy importante en angiosarcoma y tenemos fármacos que actúan a distintos niveles bloqueando la angiogénesis, pues quizá puede tener sentido combinar fármacos que hagan no exactamente lo mismo, pero que actúen sobre la misma vía. Pues desgraciadamente tanto el estudio de la combinación de sorafenib con bevacizumab como el más reciente estudio de pazopanib con este otro inhibidor de angiopoietina, pues no, de endoglina, perdón, pues no demostraron una superioridad frente a la monoterapia de los otros antiangiogénicos. Por lo tanto, tenemos que pensar en nuevas opciones terapéuticas, en nuevas estrategias de tratamiento en estos pacientes. Y eso es lo que vamos a decir a continuación. Actualmente hay algunos ensayos clínicos que se están desarrollando, que están en marcha específicamente para pacientes con angiosarcoma. Algunos de ellos están testando quimioterapias citotóxicas clásicas, como es el caso de la eribulina. La eribulina es un fármaco que ya está aprobado en liposarcomas avanzados y que tiene un efecto, un mecanismo de acción de alguna manera similar a los taxanos, porque es un antimitótico también, y hay un ensayo clínico en este momento en marcha para testar su actividad en angiosarcoma. Veremos cuáles son los resultados. Y hay otros fármacos que se están testando también de manera prospectiva, como es el propanolol. El propanolol es un fármaco que se utiliza para el control de la tensión arterial, es un antihipertensivo de años y años y años de uso, es un fármaco clásico, pero se reportó hace unos años que era un fármaco activo y útil en el tratamiento de los hemangiomas infantiles. Los hemangiomas infantiles son alteraciones vasculares por las que se producen malformaciones vasculares muy frecuentemente en la cara, que pueden ser estéticamente pues bastante llamativas, y se comprobó que el propanolol, que además es un fármaco oral, era capaz de revertir esos hemangiomas, de hacerlos mucho más pequeños. Y la base de eso es que tanto los hemangiomas como los angiosarcomas expresan en sus células receptores beta-adrenérgicos. Y ya hay algunos reportes de casos publicados en los que el propanolol combinado con algunos fármacos antitumorales pues ha demostrado cierta actividad. Y actualmente hay un ensayo clínico que están desarrollando los compañeros de Ámsterdam, del grupo holandés, en el que se está tratando de ver si el propanolol en monoterapia y posteriormente, si vemos algún signo de actividad, pues posteriormente en combinación, si tiene sentido en esta enfermedad. Vale, y donde me detendré un poquito más es en la inmunoterapia. Como decíamos al principio, vamos conociendo datos de el background biológico de los angiosarcomas que nos sugieren que puede tener sentido, al menos en un grupo de pacientes con angiosarcoma, utilizar estrategias de inmunomodulación. Ya se han descrito, ya se han publicado casos de pacientes que han recibido este tipo de fármacos, que son fármacos que ya están aprobados desde hace varios años en melanoma, en cáncer de pulmón, en tumores vesicales, en tumores renales, y a los sarcomas pues están llegando ahora. Se han publicado y se han desarrollado varios ensayos clínicos con este tipo de fármacos en sarcomas. Los primeros estudios que se publicaron fueron en monoterapia y posteriormente se han desarrollado varios ensayos en combinación con otros fármacos, y como ven en la columna, entre los subtipos que han mostrado respuestas objetivas, pues los angiosarcomas aparecen en varias ocasiones. Uno de estos ensayos es el ensayo Immunosarc, que es un ensayo sponsorizado por el Grupo Español de Sarcomas, por el GEIS, que testa la combinación de nivolumab y sunitinib.
Este es un ensayo que, aunque es un ensayo español del grupo Hayes, también participan en él centros italianos y centros del Reino Unido. La primera parte del estudio Immunosarc, que ya se ha publicado, pretendía testar la actividad de esta combinación. Sunitinib es un fármaco antiangiogénico en combinación con nivolumab, que nivolumab es un inhibidor de PD-1. PD-1 es una proteína que lo que hace es frenar la activación de los linfocitos. Por lo tanto, este fármaco lo que hace es bloquear ese freno, es decir, quitarle el freno a evitar que los linfocitos se bloqueen su actividad. Por lo tanto, de alguna manera lo que hace es estimular el sistema inmune del paciente para que sus linfocitos puedan atacar el tumor. Pues este es el esquema del estudio Immunosarc, que ya se publicó a principios del año pasado, y en esta primera parte del estudio Immunosarc, en la que se incluyeron 50 pacientes, pues se incluyeron 5 pacientes con angiosarcoma. Se podían incluir pacientes con todos estos subtipos histológicos que ven aquí. Sí. Y como ven, pues estos son 2 ejemplos de 2 pacientes con El angiosarcoma. mensaje que he recibido, cuando te registraste, el mensaje que recibiste, Para Antonio. tiene un enlace que le das clic y ya está. Juan Antonio. Sí. Bueno, en estas imágenes vemos 2 ejemplos de 2 pacientes que entraron en este ensayo clínico y que tratamos en Sevilla. El paciente de la izquierda tenía enfermedad tanto en los pulmones como lesiones hepáticas y, aunque no se ven, también en el bazo. Y este paciente pues tuvo la suerte de tener una respuesta completa radiológica. Dejamos de ver las lesiones, que es verdad que no eran muy grandes de inicio, y estuvo más de 1 año en tratamiento con esta combinación. Esa es otra paciente que también tuvo una respuesta parcial, aunque desgraciadamente no fue muy prolongada, pero en la que también vimos que algunas de las lesiones en respuesta al tratamiento se hicieron más pequeñitas. Y esto representa la duración del tratamiento en todos los pacientes incluidos en el estudio. Cuanto más larga es esta fila, significa que los pacientes han estado más tiempo en tratamiento. Esto marca el tiempo, ¿vale? Los angiosarcomas, los pacientes con angiosarcomas están representados con las filas rojas, y como vemos aquí hay 3 pacientes que tuvieron una duración de tratamiento, porque la enfermedad estaba controlada, por encima de los 12 meses, y eso para esta enfermedad son datos muy buenos. Ahora mismo están en marcha las cohortes de expansión de este estudio, es decir, se ha enmendado el estudio para que se puedan incluir más pacientes, y la cohorte de sarcomas vasculares pretende incluir 23 pacientes, de los cuales ya llevamos incluidos 14, por lo tanto estamos próximos al análisis intermedio. Y además este estudio tiene asociado un estudio transnacional del que después nos puede hablar David, porque es el responsable de hacerlo, que trata precisamente de identificar los pacientes en los que el tratamiento haya sido más efectivo, qué características tienen sus tumores a nivel de expresión génica y a nivel de expresión de marcadores inmunes, para que seamos más capaces de identificar a los pacientes que mejor responden a estas combinaciones de inmunoterapia. Bueno, pues ya como conclusión, y pasamos a las dudas que puedan tener, el angiosarcoma es una familia dentro de la familia de los sarcomas de comportamiento muy agresivo y de presentaciones clínicas muy heterogéneas. Es importantísimo para estos pacientes que estén manejados en el seno de equipos multidisciplinares. En los últimos años, como hemos visto, hemos ganado mucho conocimiento en las bases moleculares de este tumor, y eso pues, probablemente nos va a permitir ser capaces de desarrollar tratamientos más específicos en los próximos años. Cada vez sabemos más que hay un subgrupo de pacientes que el desarrollo del angiosarcoma se relaciona con las radiaciones ultravioleta, que pueden tener una buena respuesta a inhibidores de checkpoint, a los inhibidores de PD-1 y de PDL1. Necesitamos que se hagan ensayos clínicos específicos para estos pacientes, es decir, que se hagan ensayos para angiosarcoma y tengamos un número suficiente de pacientes para ver cuál es la actividad de ese fármaco en estos pacientes, no que se mezclen sarcomas de distintos tipos. Y como hemos visto antes con el Angiosarcoma Project, los pacientes, y con la Asociación Vida, los pacientes pues juegan un papel fundamental
en todas las iniciativas de investigación y nos ayudan mucho a los médicos y a los investigadores para avanzar en el conocimiento en esta enfermedad. Y sin más, voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras. Muchas gracias, Nadia. Excelente presentación. Paso ahora a la sesión de preguntas. En el chat tenemos varias preguntas. Hay un montón. Sí, hay un montón, así que algunas ya has contestado a lo largo de la presentación. Sí. Pero empiezo por la primera, que era si el angiosarcoma se expande por el sistema linfático. A ver, los angiosarcomas fundamentalmente se expanden a nivel sanguíneo, es decir, las metástasis son hematógenas. Sí que es verdad que también puede haber metástasis linfáticas, de hecho, algunos pacientes tienen metástasis ganglionares. Pero las metástasis ganglionares en general en los sarcomas, salvo subtipos muy concretos, no son demasiado frecuentes, pero sí es verdad que los angiosarcomas pueden tener expansión, o sea, pueden tener diseminación tanto hematógena, que es la más frecuente, como linfática. Pero, por ejemplo, no está indicado en una cirugía de un angiosarcoma resecar ganglios linfáticos, como lo puede estar en un cáncer de colon o en un cáncer de mama, porque su vía de diseminación más frecuente es la hematógena, salvo que obviamente en la cirugía se vea un ganglio y entonces sí que se quita, pero no es lo más frecuente. Ok. Otra pregunta que nos ha surgido era ¿qué importancia tiene el diagnóstico en el angiosarcoma? ¿Deben ser patólogos expertos? Sí. En el angiosarcoma y en todos los sarcomas, o sea, cada vez somos más, o sea, tener un diagnóstico adecuado es fundamental en cualquier enfermedad. Pero además en los sarcomas, en los últimos años, somos más capaces de hacer un tratamiento, es decir, para la toma de decisiones terapéuticas, saber qué subtipo de sarcoma tenemos es fundamental, porque en algunos casos priorizaremos unos fármacos frente a otros, en algunos casos tendrán más sentido los tratamientos locales que en otros casos, entonces para el manejo adecuado de un paciente, o sea, incluso la extensión de una cirugía puede ser diferente en un diagnóstico que en otro, es decir, para la toma de cualquier tipo de decisión terapéutica, tener un diagnóstico de certeza de un patólogo que sepa lo que está viendo es fundamental. Por eso, en los centros expertos en sarcomas que recibimos pacientes de otros sitios, una de las cosas que hacemos siempre es revisar los diagnósticos de todos los pacientes que recibimos. Bien. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿afecta el pronóstico si el angiosarcoma se puede ser operado por estar en un lugar difícil de acceso? Sí. Eso no solamente para el angiosarcoma, eso ocurre para cualquier enfermedad, para cualquier sarcoma. Es decir, un sarcoma que no se puede operar, que no se puede resecar de manera completa, es un sarcoma que difícilmente podremos curar. Podemos hacer estrategias de tratamiento local como una radioterapia exclusiva, podemos intentar, si es un angiosarcoma en una extremidad, se pueden intentar técnicas como la perfusión aislada de miembro, por ejemplo, pero en general, sarcoma que no se puede resecar de manera completa es una enfermedad de la que no nos vamos a poder librar. O sea que sí, es importantísimo. Another question comes from, not from Spain. Otra pregunta que no viene de España. Did you have experience of using ¿Usted ha tenido tyrosine kinase experiencia inhibitors like utilizando la tirosina PDR quinásica mutation? How effective it con was? PDR mutación? ¿Cuán efectiva fue? Es una buena pregunta. El problema es que en los últimos años hemos intentado secuenciar, ofrecer diferentes secuencias a través de fundaciones para poder analizar la mutación, el perfil de mutación del tumor, pero no es tan frecuente que tengamos esa información cuando estamos tratando al paciente. Es decir, si sé desde el inicio que el paciente tiene esa mutación, pues preferiría utilizar un antigénico específico antes que Paclitaxel, por ejemplo.
por lo menos yo no tengo datos del dato predictivo de esa mutación en el tratamiento con antiogénicos en angiosarcoma y de hecho hay otros estudios, por ejemplo en cáncer de riñón. Este tipo de tratamiento no mostró que los niveles de VEGFR o la presencia de esto correlacionado con la respuesta, pues no está realmente muy claro si esta mutación es un predictor de respuesta, pero también es cierto que si tengo esta mutación presente y sé que existe, pues sí que utilizaría antiangiogénicos en este paciente, pero su valor predictivo realmente no es muy claro. No sé si he respondido la respuesta de la pregunta. Yo creo que sí. Y en relación a terapia celular adoptiva en angiosarcoma, ¿hay algunos datos sobre eso? I think there are some patients, I mean, to my knowledge, there are Por no lo que yo sé, no hay tal vez estudios específicos en esto, pero sé que hay otras estrategias, por ejemplo, con otras terapias virales como T-VEC, una inyección directamente en las lesiones, en que los pacientes han participado en esos estudios, pero no tengo los datos realmente porque estos estudios todavía están en curso. Hay un estudio en el Memoria con T-VEC y creo que es T-VEC con otro inhibidor, pero es para pacientes con sarcoma. Entonces, pacientes con lesiones superficiales son candidatos para poder tener esas inyecciones y creo que tiene sentido poder testear estas estrategias en pacientes con angiosarcoma. Pero no sé. Bueno, deberíamos identificar una proteína muy específica que esté solo presente en el angiosarcoma y realmente no conozco una proteína específica para el angiosarcoma y tampoco sé si hay un análisis de expresión de otras proteínas o MT4 específicamente en angiosarcoma. Eso también sería algo interesante de hacer. Sí, opino lo mismo que tú. Creo que no hay datos para decidir si deberíamos tener este tipo de terapia con este setting. La información que tenemos hoy en día no ayuda para definir estos objetivos específicos. Pero sí, podría ser sentido. Es una enfermedad en donde la inmunomodulación, la inmunoterapia, esas diferentes estrategias hacen sentido. Los inhibidores son útiles, pero otras estrategias de inmunomodulación deberían explorarse. Y la angiosarcoma es una enfermedad muy heterogénea. Seguramente no todos los angiosarcomas van a tener el mismo objetivo. No tienen los mismos objetivos y tampoco tienen los mismos caminos moleculares como el background de la patogénesis, así que tal vez la inmunoterapia no es para todos los pacientes con angiosarcoma, eso es seguro. Perfecto. Ahora, una pregunta que llega de España. ¿Qué síntomas pueden hacer sospechar que puede ser un angiosarcoma para un diagnóstico temprano? A ver, diría que hay varios escenarios, ¿no? Porque hemos dicho que los angiosarcomas pueden surgir en cualquier parte del cuerpo, en cualquier situación, entonces no es lo mismo. Por ejemplo, una paciente que tuvo un cáncer de mama hace 15 años y se radió y en el lecho de la radioterapia empiezan a notarse manchitas rojas como si fueran pequeños hematomitas, pues debería consultar, sobre todo si esas manchitas están creciendo, van saliendo más, porque pues ese es uno de los signos que tienen que
hacer sospechar la enfermedad, la aparición de lesiones cutáneas de rápido crecimiento, algunas veces se hacen confluentes, algunas veces se hacen voluminosas. Eso es un motivo para consultar. En general, los signos de alarma de sarcomas de partes blandas de extremidad son lesiones que aparecen en partes blandas y que crecen rápido, lesiones que miden más de 3-5 centímetros y lesiones que estén profundas. Profundas significa que cuando uno las quiere mover, no se mueven porque están pegadas a los planos profundos, a los planos musculares y a la fascia. Claro, luego hay angiosarcomas en cualquier otra localización y los síntomas pueden ser muy diferentes, pero creo que respecto a los cutáneos y a los de extremidad, pues esos serían los signos de alarma. Sobre todo algo que crece rápido. Okay. Otra cuestión, el receptor beta adrenérgico no selectivo, según estudios, reduce el desarrollo de las células tumorales. ¿Qué posibilidades de tratamiento tenemos para aumentar la eficacia de este receptor? Entonces, eso es algo muy preliminar, me refiero. Hay, como decía antes, hay algún caso, algún reporte de caso en el que pacientes con angiosarcoma recibieron, además de la quimioterapia que estaban recibiendo, un inhibidor de receptores beta, como el propanolol, y en algunos de esos pacientes se vio una reducción de la enfermedad. Y luego tenemos estudios preclínicos en los que se ve que hay expresión de esos receptores en las células tumorales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues eso probablemente sea algo que puede ayudar. El problema es que los angiosarcomas no crecen solamente por ese motivo, sino que tienen muchas otras vías alteradas que están contribuyendo a la proliferación celular y al crecimiento del tumor. Entonces, yo creo que esa puede ser una estrategia que ayude en combinación con otras cosas, pero no creo que la vía de los receptores beta-adrenérgicos sea la vía fundamental por la que el tumor se desarrolla. Este no es el caso, por ejemplo, de un GIST, que si bloqueamos KIT, el tumor deja de crecer. Este es un tumor que tiene muchas alteraciones diferentes y si bloqueamos una, pues probablemente va a tener otras vías de escape por las que seguir creciendo. Pero bueno, también es cierto que los beta-bloqueantes no son un fármaco tóxico. Si el paciente tiene una tensión adecuada y no es muy hipotenso, a veces en algunos casos, o es un paciente hipertenso, pues se puede intentar poner ese antihipertensivo porque potencialmente nos puede ayudar un poquito. Pero todo esto en el contexto de que no tenemos ensayos clínicos que nos digan exactamente cuál es la eficacia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es desarrollar un estudio específico para ello. Pero hay un racional que sugiere cierta potencial actividad. Otra cuestión, un tumor con áreas subjetivas de liposarcoma podría ser indicativo de que en un futuro se pudiera desarrollar un angiosarcoma. A ver, no he entendido la pregunta. Un tumor con áreas subjetivas de liposarcoma podría ser indicativo de que en un futuro se pudiera desarrollar un angiosarcoma. Una pregunta que leo en el chat. A ver que me la lea, porque no la estoy entendiendo muy bien. Tumores subjetivas de... Es que no entiendo muy bien si eso significa que el diagnóstico es de liposarcoma o sea, no sé cuál es el diagnóstico. Quiero decir, Sí. un sarcoma no se transforma en otro sarcoma. Eso no pasa. Otra cosa es que haya por ejemplo, un liposarcoma desdiferenciado, que en las áreas desdiferenciadas el tumor puede dejar de parecerse a un liposarcoma para parecerse a otra cosa. Y esa otra cosa a veces puede ser un osteosarcoma, un condrosarcoma, un leiomiosarcoma. Yo no he visto nunca un liposarcoma desdiferenciado que en la parte desdiferenciada sea un angiosarcoma, pero por poder puede ocurrir. Pero son dos entidades diferentes. No es un angiosarcoma. Entonces, un sarcoma no se transforma en otro sarcoma. No sé si he contestado la pregunta. Another question comes from outside Europe. Tenemos otra pregunta. It is possible to take ¿Es part in posible clinical trials in Spain for hacer foreigner? parte de estudios clínicos como extranjero en España? Sí es posible, probablemente
tengas que atravesar algunos procesos administrativos para poder tener acceso al sistema de salud. Y en ese sentido probablemente deberías tener una dirección en España, es decir, estar empadronado en una dirección española, y una vez que tengas eso, y una vez que tengas esa dirección, entonces tendrás acceso al sistema público de salud. Es decir, hay formas de poder participar en estudios clínicos en España. En los Estados Unidos hay estudios que combinan inmunoterapia. ¿Has visto? En los Estados Unidos hay algunos estudios que combinan inmunoterapia con células autólogas, algo similar al CAR-T. ¿Ha visto algo similar para el angiosarcoma? Pues no, he visto algunas estrategias que se están desarrollando, sobre todo en España. Hay algunos estudios de NK, sobre todo para pacientes pediátricos, sobre todo también se han incluido algunos pacientes con angiosarcoma, pero no tengo información sobre esta actividad específica en angiosarcoma. Todavía no hay información. Otra pregunta, si un paciente tiene Bueno, depende de la extensión de la enfermedad, de la respuesta adquirida. Entonces, en general, cuando tenemos un paciente con metástasis, empezamos con terapia sistémica y a veces tenemos la resección quirúrgica para las lesiones primarias y la de metástasis para ver si tener un control de toda la enfermedad. Pero si es imposible tener una resección total de todos los sitios de la enfermedad, pues en algunos casos haríamos la resección del tumor primaria si es posible, y si no lo es, si no hay, por ejemplo, comorbilidades, por ejemplo, no podría hacer una puntuación en un paciente con metástasis porque no tendría sentido hacer una cirugía tan grande si uno está dejando enfermedad en otras partes del cuerpo, pero si el tumor no es demasiado grande, la enfermedad después de quimioterapia está controlada, el tumor primario podría dar algunos síntomas, por ejemplo, dolor o tal vez alguna discapacidad para poder caminar, y la cirugía es posible, pues a veces en la reunión multidisciplinar pues escogemos hacer una cirugía del tumor primario, pero depende de muchos factores. Pero como esta enfermedad es una enfermedad sistémica agresiva, tenemos que pensar que la cirugía no es la herramienta más importante. Si tenemos una enfermedad en etapa de metástasis, tenemos que priorizar la terapia sistémica porque la terapia local lamentablemente no va a curar a nuestro paciente. Entonces tenemos que tener una visión general de la enfermedad antes de tomar alguna decisión, porque por ejemplo, hay pacientes en los cuales se hace una cirugía y durante algunos meses se para la terapia sistémica debido a esta cirugía, y en esta ventana de 2 meses la enfermedad explota. Así que uno tiene que estar muy seguro que la enfermedad está bajo control y que esta terapia local tiene sentido hacerla. Entonces, en algunos pacientes se podría llegar a hacer, pero después de tener todas estas cosas en cuenta. Cambiando nuevamente al español, y una dosis alta de radioterapia, tratamiento de central Gray en mama después de mastectomía radical. Y aprovecho para preguntar si, por ejemplo, trabectorina con radioterapia podría tener un papel en angiosarcoma. A ver, son dos escenarios diferentes. El primero es que si está indicado la radioterapia complementaria después de una cirugía radical. Entonces, a veces, incluso después de una cirugía radical, planteamos una radioterapia.
hay que ver cuáles han sido los márgenes de la resección, cuál era el tamaño de la lesión, el grado, es decir, toda una serie de factores. Pero en resecciones de tumores primarios solemos plantear radioterapia adyuvante. Cambiamos de escenario. La pregunta que has hecho tú, David, que hace referencia a la combinación de radioterapia y trabectedina, es otra estrategia, sería una estrategia paliativa. En el grupo Hayes hemos desarrollado un ensayo clínico en el que se testó la eficacia de la combinación de trabectedina, que es un fármaco aprobado en segundas líneas de sarcomas de partes blandas, con radioterapia. Entonces, trabectedina en monoterapia, bueno, es un fármaco que se puede prescribir y administrar en angiosarcoma avanzado, está en indicación, quizá no es el fármaco per se más activo en esta enfermedad. En determinados, por una parte. Por otra parte, sabemos que la combinación es una estrategia de tratamiento en la que hemos visto mucha actividad, en la que hemos visto muchas respuestas objetivas en las lesiones radiadas. Por lo tanto, si tenemos un paciente sintomático en el que planteemos radioterapia paliativa, pues podría ser una opción agregar, y ya ha recibido otros fármacos previamente, podría ser una opción hacer esa combinación como tratamiento paliativo. Ok. ¿Recomendaría una cirugía reconstructiva de mama con dorsal para evitar que la zona dañada por la radioterapia tras un sarcoma de mama? Recomendaría cirugía reconstructiva de mama con dorsal para evitar que la zona dañada por la radioterapia tras un sarcoma de mama. No entiendo lo de para evitar que la zona dañada... a ver, para mí una cirugía reconstructiva, si tenemos un control, o sea, para mí una cirugía reconstructiva no es una urgencia, quiero decir, es algo que se puede plantear en el contexto de una enfermedad que está en control, que las revisiones van bien y que no hay enfermedad. Lo que no estoy entendiendo muy bien es lo de la reconstrucción. No sé si se refiere a poner un injerto para una radiodermitis o no entiendo muy bien la pregunta en ese sentido. Pero en cualquier caso, sobre un lecho de radioterapia previa, una cirugía reconstructiva, siempre los cirujanos plásticos tienen que evaluar bien cómo están los tejidos, porque la cirugía de reconstrucción puede ser más complicada por la fibrosis regional y eso lo tienen que valorar. Pero no sé si he contestado a la pregunta, la verdad. Y vale, pone que sí. una otra que es en relación a angiosarcoma epitelioide, si hay algunos datos sobre angiosarcomas epitelioides. Lo de epitelioide, igual que el leiomyosarcoma epitelioide, es decir, esa angiosarcoma epitelioide es uno de los subtipos de angiosarcoma, significa que las células tienen morfología epitelioide, es decir, que cuando el patólogo las mira al microscopio se parecen a la disposición de las células en un epitelio, es decir, no es más que un subtipo de angiosarcoma que además es el más frecuente. O sea que todo lo que he dicho de tratamiento y de fármacos, pues se aplica para la angiosarcoma epitelioide. Muchas gracias, Nadia. Creo que no tenemos, más bien, digo una última, que es con enfermedad controlada, la cirugía para eliminar posibilidad de lesiones futuras. Quería decir, era la contestación a la pregunta. Para eliminar la posibilidad de lesiones futuras. Pero la radioterapia ya se ha hecho. No entiendo. Bien. Pero plantean la radioterapia se plantea, o sea, perdón, la cirugía reconstructiva se plantea previa, no, es posterior a la radioterapia. No lo tengo muy claro cuál es la indicación exacta. Es decir, un lecho de mastectomía y radiación, que lo que plantean o sea, plantean poner una prótesis, entiendo, y además poner un dorsal, hacer una reconstrucción con un dorsal.
¿Es eso lo que se ha planteado? Susana, si quieres puedes hablar, Pero, o está sea, sí. autorizado. Susana, Voy. Tienes que abrir el micro. Dice voy. dale al micro. ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí. Vale. Bien, no, es que me recomiendan, pues eso, el hacer un dorsal, porque como la zona está muy dañada y demás, me dicen que evitaría lesiones en un futuro. Digo, bueno, pero es que no sé si merece la pena Pero a lo tanto mejor, riesgo, no lo sé. Dime. Lo que yo entiendo de todo esto es Sí. que a lo mejor ellos no están seguros de que la piel de la zona vaya a ser suficientemente elástica y suficientemente manejable como para poner la prótesis y ya está. Entonces, Claro, no, es que la prótesis ya se ha quitado y no ha bajado por el tema de cómo estaba la piel. Entonces, la siguiente idea es la del dorsal, porque supuestamente con esa piel tan dañada, pues podría tener problemas en un futuro. Claro, pero, es lo que es lo que me encuentro ahora mismo, pero claro, a mí lo que me preocupa es otra cosa, eso evidentemente. Es lo que quería decir. Eso. O sea, esa opción y lo que te han ofrecido es una opción reconstructiva que no tiene nada que ver con la evolución de la enfermedad. Exacto, no, la enfermedad ahora mismo está controlada, sí. Por eso, pero que lo de poner el dorsal, no poner el dorsal, se refiere al éxito que vaya a tener la cirugía y en que no vaya a haber problemas de cicatrización, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que tener en cuenta cómo está la zona y los plásticos ahí son los que saben qué van a poder hacer. Entonces, si ellos te recomiendan eso es porque la zona es que está dañada, y ya me asustó cuando dice lo de las manchitas rojas, es que me han salido mogollón. Entonces dices, bueno, pues, hay que distinguirlas de las angiectasias por radioterapia, que también pueden ocurrir por la radiación, ¿vale? Sí, vale. Obviamente, pues en caso de que haya una duda de una recaída local, no tienes que hacer nada más que averiguar qué está pasando ahí. De acuerdo. Muchas gracias, Nadia. Nada. Venga. Bien. Tenemos una pregunta más. Si conoces algún caso de sobrevivientes con enfermedad metastásica por menos de 5 años. Fátima. Iba a decirlo. It's not the usual presentation, but there are... No es la presentación usual, pero hay pacientes donde las terapias locales combinadas con las terapias sistémicas han sido posibles, y en ese subgrupo de pacientes pueden observar para una enfermedad a largo plazo, combinando terapia sistémica y terapias locales. Y también inclusión en estudios clínicos. A ver, probablemente de aquí un año y al futuro vamos a empezar a ver pacientes que sobreviven más tiempo, porque hay un subgrupo de pacientes que están respondiendo a la inmunoterapia, y los pacientes que responden a la inmunoterapia pueden tener un control prolongado de la enfermedad. Así que probablemente en los próximos años vamos a ver un subgrupo de pacientes que tengan beneficios prolongados de este tipo de estrategias. En otro tipo de angiosarcomas, pues no es frecuente, pero podemos llegar a ver pacientes que tienen recidivas aisladas, donde combinamos quimioterapia y cirugía o quimioterapia y radiación, y podemos llegar a tener un control de la enfermedad, pero en pacientes con una presencia de enfermedad microscópica y con la necesidad de terapia sistémica de forma continua, diría que es difícil tener un control prolongado de la enfermedad. Pero sí que hay sobrevivientes a largo plazo, y queremos ver más y más de ellos en los próximos años. Ok. Con esta última cuestión, creo que hemos terminado el tiempo de preguntas. Me gustaría dar la palabra a Juan Antonio para las despedidas, y espero vos ver en el próximo webinar, la próxima semana. Pues agradeceros a todos vuestra participación.
en especial, evidentemente, que no podía ser de otra forma, al trabajo desarrollado por Nadia y por Marcela en la interpretación, y David, evidentemente, como moderador y presentador de la reunión. Y como siempre, gritamos al final de cualquier acto, vida. Y porque vida era el grito de que mi hija Fátima, que él, antes se me escapó el nombre cuando nadie empezaba a contestar, ella empezó en el 2012 el peregrinaje, aunque fue ya en el 2013 donde se lo diagnosticaron definitivamente, y fue capaz de luchar contra este maldito cáncer hasta el 2018. Pasado mañana, hace ya 3 años, se cumplen 3 años de que nos abandonó. Así que por Fátima y por todos los que nos han dejado, y muchísimas gracias, y os espero el jueves próximo a un rayo de luz que se ha abierto en este túnel oscuro, que es el proyecto de Angiosarcoma Project. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, adiós.